Buenas, ¿cómo andan, hermanos? Pueden ir buscando en sus Biblias Gálatas capítulo 2, versículo 7. Gálatas 2, versículo 7, parte A. Y dice: antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, así como a Pedro el de la circuncisión, y va a seguir hablando, pero yo voy a quedarme en este versículo. Versículo 7 de Gálatas 2, capítulo 2. Para eso vamos a tener primero una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Y queremos, Señor, escuchar tu voz. Estábamos hablando recién que hay muchos que dicen que tienen visiones, que Dios le habla, pero tú nos hablas por medio de tu palabra escrita que por algo fue perseverada por todos estos años, Señor. Gracias por tu palabra y pedimos que tú nos hables por medio de ella. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Como vieron, yo hace un año hubo videos, algunos videos, no muchos, de violín. Y yo para subir algunos videos de violín tengo que practicar antes. No es fácil así sacar una melodía con el violín, porque es un instrumento muy difícil que tenés que afinar y no tiene cejilla, vos tenés que saber dónde poner el dedo para que salga bien afinado. Y generalmente cuando vos tocas mal así desafinado, vos notás que... ¿Cómo notás que estás tocando mal? Porque no te suena bien, no suena bien la melodía, dices, no, estoy tocando desafinado. ¿Sí? Y después cuando vos tocas afinado, dices, ahora sí está sonando, está bien. Porque está sonando bien, vos sabés que está afinado, tú no estás tocando afinado. Quiere decir que no le estás cerrando y estás apretando bien donde tenés que apretar. Y eso porque escuchás que está sonando bien la música. Entonces vos decís, estoy haciendo bien. Hermano, la vida cristiana también es así. ¿Cómo vos te das cuenta que estás haciendo bien las cosas? ¿Cómo? Cuando vos escuchás, cuando vos notás que tu vida estás disfrutando en tu vida de la vida cristiana. Cuando vos estás disfrutando del evangelio, vos notás, estoy bien, estoy sonando bien. Eso es lo que yo quiero que vos entiendas hoy, hermano. Quiero que vos sepas que estás actuando bien. ¿Y cómo? Cuando vos te das cuenta que vos estás escuchando el evangelio, cuando vos estás disfrutando del evangelio en tu vida. Ahora, hay muchos que no hacen esto, hay muchos que no disfrutan el evangelio en sus vidas y por lo tanto están tocando mal y por lo tanto suena mal su vida, no sale un buen sonido, no están viviendo bien la vida cristiana porque no escuchan, no disfrutan el evangelio, no disfrutan lo que es su vida ahora en Cristo. Como los hermanos de Galacia, que no estaban disfrutando del evangelio y por lo tanto estaban actuando mal, desafinado. Ahora, por ejemplo, ¿cómo vos notás que estás haciendo mal? ¿En qué cosas uno puede estar haciendo mal? Cuando uno lee la Biblia por obligación o cuando no lee la Biblia, no pasa meditando y se ocupa en las cosas terrenales de la vida, ahí vos te estás dando cuenta, la sirena de alarma está ahí tocando, revelándote que algo está mal. ¿Y cuál es la causa? Es que vos notás que no estás disfrutando la vida cristiana. Pues es imposible que un cristiano viva bien, feliz, si él no disfruta del evangelio. Entonces queda amargado, mal, hace las cosas de la vida mal. ¿Por qué? Porque no está disfrutando el evangelio. Y eso es lo que le estaba pasando a estos hermanos de Galacia. Estaban perdiendo el fruto del Espíritu, gozo, paz, amor, todo eso estaban perdiendo porque no estaban disfrutando la verdad del evangelio.
Entonces, ¿cómo hacer que suene bien mi violín? ¿Cómo hacer que suene bien mi vida? ¿Cómo hacer que yo haga las cosas bien, correctamente? Es disfrutando el Evangelio, vivir disfrutando de lo que tú haces por causa del Evangelio. No es disfrutando en sí las obras que yo hago, no es disfrutando en sí que, por ejemplo, ahora yo disfruto que puedo predicar acá. No, lo que tengo que disfrutar en sí es el Evangelio, el que Jesús murió en la cruz por mí, para yo poder hacer las cosas bien. Pero yo disfruto la obra de Él. Eso es lo que me hace disfrutar el Evangelio y por lo tanto puedo actuar conforme al Evangelio, de acuerdo al Espíritu, de acuerdo a los frutos del Espíritu. Por lo tanto, lo único que vos vas a disfrutar si sos creyente, y creo que los que están acá lo son, lo único que vas a disfrutar si sos creyente va a ser el Evangelio. Otra cosa no te va a traer disfrute. Las cosas del mundo no te van a traer disfrute. Inclusive si yo solamente quiero disfrutar el acto de predicar acá o el acto de asistir los domingos, eso no me va a traer disfrute. Pues, ¿qué es lo único que sacia el alma? ¿Qué es lo único que no me hace tener más hambre? Es Jesús. Jesús dijo, no tendrás sed jamás. ¿Por qué dijo eso? Eso dijo cuando uno cree en Jesús, que murió por sus pecados, para tener vida eterna para siempre, allí nunca más tendrá hambre o sed. Y si una persona se conecta a eso, nunca más va a dejar de mirar las cosas terrenales para encontrar ahí satisfacción. No, va a encontrar satisfacción y disfrute en el Evangelio. Pero lo que pasa es que hay muchos cristianos, como estos hermanos de Galacia, que ignoran eso, que es simple, ese conocimiento que les va a traer vida. Ignoran eso y por lo tanto andan en un lapso de tiempo donde el pecado se manifiesta más a menudo que uno que disfruta la verdad del Evangelio. Ellos, hermanos, como estos, los hermanos de Galacia, por lo tanto, no disfrutan el Evangelio y por lo tanto no actúan bien. Pero nosotros no debemos ser como ellos y por eso está escrito esta carta a la iglesia de Galacia para que nosotros también escuchemos esta carta. Y dice el texto, vamos al texto, dice Gálatas 2, versículo 7, vamos a ver la primera frase, dice, antes por el contrario, Pablo dijo, antes por el contrario, ¿a qué viene esto? Una sección un poquito antes que yo prediqué hace unos domingos, prediqué que Pablo estaba diciendo que yo no aprendí nada nuevo de los apóstoles. Yo ya era apóstol enviado por Dios, no necesitaba que los apóstoles me enseñen a mí para yo aprender lo que es ser un apóstol o para yo aprender lo que hace un apóstol o para yo aprender qué es el evangelio que predican los apóstoles. No, yo no aprendí nada nuevo de ellos. Antes, por el contrario, Pablo sigue diciendo, va a seguir diciendo que, fundamentando más, que los de Galacia no estaban entendiendo. Antes, por lo contrario, es como que dijo, ¿ustedes piensan de esta manera que yo fui a aprender de los apóstoles? A lo contrario, eso no pasó, es otra cosa. Antes, por el contrario, es como que Pablo estaba destruyendo los argumentos de ellos. Al contrario, yo no pienso, lo que ustedes están pensando no es así. Yo soy un verdadero apóstol porque Jesús mismo me envió. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. Y bueno, Pablo, en esta sección, quiero ir un poquito más en el contexto aquí. Estuvimos hablando que, para entender mejor este antes por el contrario, estuvimos hablando en las clases, predicaciones anteriores, que Pablo relata una historia que fue allá al concilio de Jerusalén y allí vinieron unos judaizantes y dijeron, ese Tito que vino con vos, Pablo, se tiene que circuncidar. Y Pablo dijo, no. Y encima dijo que, aunque
otros querían que se circuncide, esos judaizantes querían. Nadie le obligó. Prácticamente estaba diciendo, los apóstoles que estaban allí encima no le obligaron, estuvieron a favor de mí y no le obligaron a circuncidar a Tito. Antes, por el contrario, encima los apóstoles a mí nada nuevo me enseñaron. Y ahora va a decir más todavía. Va a decir que los apóstoles le reconocieron a Pablo y que va a decir luego que le dieron señal de compañerismo. Es decir, dijeron, vos sos mi compañero en el ministerio, vos sos apóstol a los gentiles y nosotros somos apóstoles a los judíos. Le reconocieron a Pablo los mismos apóstoles. No solo no le acusaron al apóstol Pablo diciendo, no, tenés que hacer circuncidar a Tito, sino también hicieron algo positivo, le reconocieron y le apoyaron y dieron señal de compañerismo, le apoyaron. Esto antes, por el contrario, todo lo contrario pasó a lo que estaban pensando estos hermanos de Galacia. Estos hermanos de Galacia estaban pensando, porque unos judaizantes vinieron allí a la ciudad de Galacia donde estaban y dijeron, Pablo no es un verdadero apóstol, Pablo está mintiendo. Pero esa forma de pensar, como vemos ahora, es repelida por el apóstol Pablo, como estamos viendo aquí. Por eso Pablo, de una manera un poco fuerte, digamos, le dice, antes por el contrario. Y bueno, para que se den cuenta que ellos estaban mal. Pablo fue muy fuerte en esta carta, para que ellos se den cuenta que estaban todo mal. Al contrario, estos apóstoles me dieron señal de compañerismo, dice el versículo 9. Pero lo peor que me estoy cuestionando cuando veo acá y leo la carta de los de Galacia, lo peor de estos hermanos de Galacia no era solo el hecho de que estaban pensando mal acerca de Pablo, que no era un verdadero apóstol, sino lo más drástico y lo peor era que ellos estaban ignorando el fundamento para vivir la vida cristiana. Estaban tirando al aire, a la intemperie, tirando lo que Jesús hizo en la cruz. Estaban tirando el fundamento que es Cristo, la roca que es Cristo, por la cual la iglesia iba a ser edificada. Estaban desligándose de Cristo, estaban separándose del que les puede dar vida y bueno, todo para poder vivir bien la vida cristiana. Estaban ignorando la base, estaban ignorando el evangelio, y eso es lo peor que estaban haciendo los hermanos de Galacia aquí al ignorar el apostolado de Pablo. Y por lo tanto iban a vivir mal, iban a vivir en derrota, pues ¿quién es el que nos hace vivir en victoria? Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Por eso Pablo es fuerte aquí, para ayudarles a entender que sin Él nada se puede hacer, sin Cristo nada se puede hacer. Fuera del Evangelio no hay victoria, hay derrota. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento muchos israelitas dijeron, yo puedo vivir la vida cristiana. No dijeron así, pero dijeron, todo lo que Dios diga, haremos. Dijeron los israelitas en el Antiguo Testamento. Está en Josué, en Deuteronomio. Pero ¿qué pasó? De los muchos de ellos quedaron postrados en el desierto por causa que no pudieron hacer las cosas bien. Hebreos 4.2 dice, no precisa que busquen, pero Hebreos 4.2 nos revela que muchos no pudieron vivir bien su vida cristiana, su vida allí como hijos de Dios, su vida como pertenecientes al pueblo de Israel. No pudieron, ¿por qué? Por falta de fe. Hebreos 4.2 dice, pero no les aprovechó el oír la palabra de Dios, la ley, no les aprovechó por no oír acompañada de fe en los que la oyeron. Aquí el autor estaba hablando de esos allí, que no creyeron y por lo tanto no pudieron vivir allí bien su vida. Y esto se puede aplicar hoy en día también. Pero yo les quiero decir algo. Esto no es algo que, si los hermanos de Galacia no pudieron, ¿cómo yo tampoco voy a hacer las cosas? Si ellos no pudieron, es muy difícil. Si los hermanos de Galacia no pudieron vivir bien, es muy difícil
¿Qué me asegura que yo también no pueda vivir entonces bien? Pero no, hermano, es más fácil de lo que piensas. Por eso Pablo se sorprende que ellos se desligaron de la gracia. Se maravilla que ellos dejaron el evangelio para seguir un evangelio de la ley. No es difícil. Lo que le estaba pasando a los hermanos de Galacia era pura tontería. Por eso Pablo dice, oh Gálatas insensatos. En griego es fuera de la mente. Algo inmente, ilógico lo que están haciendo. ¿Cómo? No están obedeciendo a la fe del evangelio. Entonces, hermano, no quiero que tengas ese concepto. No, entonces si los de Galacia se equivocaron, yo también puedo equivocarme como ellos. Yo no puedo entonces. ¿Cómo? ¿Cómo puedo superar? No, es más fácil de lo que piensas. ¿Por qué te digo que es más fácil de lo que piensas? Pues ni es fácil eso. No es que es fácil. Es que es gratis. No te cuesta nada vivir. No tienes que hacer ningún esfuerzo para vivir bien. Pues es por fe, como les estuve diciendo. Es porque los israelitas allá no tuvieron fe. Por causa de eso, la mayoría quedó postrado. Pero la fe no es una obra. La fe es algo de Dios. Es un regalo que vos te apropiás a la gracia, que es un regalo que te da. Si yo le regalo un regalo a alguien acá, van a agarrar. Si le regalo a papá, como dijo una vez, $1.000.000, papá va a agarrar ese regalo. Y la vida cristiana es mucho más. Dice Juan, como le estoy hablando, que si vos tomás esta agua, no tendrás sed jamás, Jesús le dijo. Si conociereis cuál es el don de justicia del que yo os hablo, nunca más pedirás agua, Jesús le dijo a la mujer samaritana. Entonces es algo de gracia que Dios te da. Dios no te muestra un regalo y te dice, mira, primero tenés que ganar 50 almas para mí y yo te doy todo este regalo de gracia. Te doy la posibilidad de vivir la vida cristiana en forma victoriosa, pero primero tenés que predicar y salvar mínimo. Vamos a ser más económicos. Mínimo 3 almas hoy. Oye, no, Dios no es así. Dios de gracia te da las cosas. Y esa gracia es la que encima te va a hacer las cosas bien, de acuerdo al don y al plan que Dios tiene para ti en la iglesia. Cada uno tiene sus distintos dones, como vamos a ir viendo. El de Pablo era ser apóstol, el ser enviado para predicar a los gentiles, a los que no son judíos, para que no se confundan los que no saben qué es ser un judío. Bueno, un gentil. Entonces es más fácil de lo que te imaginas, hermano. Es que no es fácil, es de gracia. Es solamente tener fe que Dios te da todo para vivir la vida cristiana. Es más, Dios nos catimonia a su propio Hijo para darte con Él todas las cosas espirituales. No es difícil, es que no es ni difícil, es gratis. Es por fe para que sea por gracia la vida cristiana. Siempre debes saber esto, hermano. En las buenas, en situaciones aparentemente buenas o en situaciones aparentemente o situaciones que estás pasando mal. Y por eso esto es glorioso. No importa de las circunstancias, esta verdad no varía, es constante. De gracia Dios te da todo. Y aún más de lo que vos te imaginas. Es más que fácil. Aún más de lo que te imaginas. Efesios 4:20 dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea gloria. Si dice que a Él sea gloria, no te podés llevar algo de gloria a vos, no podés compartir la gloria con Dios. Es Dios que te da todo, todo, tanto el querer como el hacer las cosas, para que Él se lleve la gloria. Entonces a Él sea gloria, dice el apóstol acá, en Efesios 4:20. Entonces los de Galacia estaban pensando algo re ilógico. La vida cristiana no se vive así como ellos estaban pensando vivir, por sus propias fuerzas. Para querer vivir la vida cristiana, para cumplir la ley. Pero si haces por tus propias fuerzas, sin depender en que Dios te da de gracia las cosas para hacer
porque ya te dio en el Evangelio. Si vos no dependes de eso, así estás haciendo las cosas de una manera equivocada. Entonces los de Galacia se estaban perdiendo el disfrute del Evangelio. Estaban perdiendo el disfrute del Evangelio. Y estaban pensando en consecuencia, estaban actuando mal. Por ejemplo, estaban pensando todo lo contrario a lo que realmente era la realidad, que Pablo sí era un apóstol. Estaban pensando todo lo contrario. Pero los apóstoles que estaban allí en Jerusalén, Pablo nos está diciendo aquí, no, los apóstoles no eran como estos hermanos de Galacia, los apóstoles no eran como estos judaizantes, los apóstoles le dieron señal de compañerismo a Pablo. Los apóstoles notaron que Pablo era un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque ellos, los apóstoles, también valoraban el Evangelio y disfrutaban el Evangelio y se daban cuenta de las cosas del Evangelio. Ellos reconocieron que Pablo estaba haciendo cosas de Dios, estaban haciendo una obra de Dios. Ellos reconocieron. Vean lo que dice Gálatas 2:7, parte B, dice, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, y luego va a decir, ellos me aceptaron prácticamente. Entonces, aquí los apóstoles vieron que Dios estaba obrando en Pablo. La causa de que le apoyaron a Pablo estos apóstoles era que vieron, aquí dice vieron, que Dios le había encomendado el evangelio de la incircuncisión. Este había sido encomendado, en griego, una traducción más exacta es, Dios le había confiado. Aquí Dios está oculto acá, pero se sabe del contexto, que es Dios que le había confiado el evangelio a Pablo, de gracia. Es Dios que le dio el ministerio de predicar el evangelio a los gentiles. Y los apóstoles notaron este regalo de Dios a Pablo para que predique el evangelio a los gentiles. Los de Galacia no notaron esto, pero porque los apóstoles estaban maravillados de la obra que Dios hace del evangelio y vieron la realidad como Dios estaba obrando y salvando a gentiles, ellos notaron que sí, que tenía que ser de Dios esto. Y le aprobaron al apóstol. Ellos no se negaron a la elección divina de Dios a Pablo. Ellos no se negaron que Dios mismo eligió a un apóstol de entre los, por ejemplo, en esa época, no sé cuánto eran, 7 billones de personas. Dios eligió a uno, un apóstol, para que sea apóstol, para predicar a los gentiles. Y ellos no negaron esta elección divina, como sí lo hacían los judaizantes y ahora los de Galacia. ¿Por qué te digo que los apóstoles no se negaron a la elección divina? Ellos no se negaron. ¿Por qué te digo que? Primero, porque hubo una elección divina, pues aquí dice, Dios le encomendó el evangelio y va a decir que fue de gracia luego. Era un don, va a decir en la carta. Y ya vino diciendo en esta carta, por ejemplo, Gálatas 1:14, que Dios mismo lo separó a Pablo desde el vientre de su madre, cuando él no podía tomar una decisión. Dios ya soberanamente lo eligió desde el vientre de su madre para ser apóstol a los gentiles. Dios ya lo preparó desde antemano para que él sea el elegido para predicar a los gentiles. Y los apóstoles notaron esta elección divina por las obras que él manifestaba hacer. Entonces, los apóstoles notaron, si nosotros vamos contra el apóstol Pablo acá, vamos a estar yendo contra Dios mismo. Pues era imposible que Pablo fuese desaprobado por Dios, pues Dios mismo lo eligió y lo aprobó y preparó su futuro encima para hacer. Jesús dijo de Pablo a Ananías, Jesús dijo, ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre, tanto a las naciones y a sus reyes, como al pueblo de Israel.
Hechos 9:15. Dios se había preparado hasta el futuro de Pablo para predicar hasta a los reyes, que de hecho pasó, y de mostrar su nombre, el nombre de Dios, más claramente como tal vez ninguno de los apóstoles mostró, de una manera tan gloriosa como Pablo mostró el nombre de Jehová por medio del Evangelio. Pues Pablo iba a mostrar encima al pueblo de Israel, dice aquí, el nombre de Dios. El Evangelio, todo lo que es Dios se ve en el Evangelio. Entonces, hermano, quiero hacer una aplicación acá. Comparándote con Pablo en el sentido de que vos también recibiste un don, un llamado para actuar de cierta manera en la iglesia local, aquí, en la iglesia. Así como Pablo tuvo una misión, que fue escogido por Dios para realizar una misión, así también Dios da misiones, dones a cada uno de nosotros para realizar algo en la iglesia, aquí, en la iglesia local, la iglesia visible. Esto no es teoría. Cuando dicen que Dios nos dio dones a nosotros hoy en día, es para aplicar aquí, entre nosotros, en la iglesia que conformamos el cuerpo de Dios. Hermano, tú también recibiste un don, un ministerio a realizar. Y nada te puede impedir a que lo realices. Tú debes tener esa confianza que Dios me dio y lo voy a ejercer. Pues si Dios aprobó mi ministerio, yo lo voy a hacer, tienes que pensar. Otros hermanos encima van a reconocer ese don, que es de Dios ese don, y te van a apoyar, así como los apóstoles apoyaron al hermano Pablo. Y si Dios está a tu favor, nadie va a ir a tu contra. Así como Dios estaba a favor de Pablo y los apóstoles no fueron a su contra, así también vas a edificar también. Vas a tener un rol en la edificación de la iglesia por medio de la palabra y del Espíritu de Dios, hermanos. Y aquí los apóstoles, como vemos, actuaron bien, reconocieron lo que era Pablo, el apóstol, que Dios estaba obrando en Pablo, hermanos. Y bueno, hay muchos que solo se quedan en el querer, supuestamente, pero no lo hacen. Como por ejemplo, gente en los de Santiago, en la carta de Santiago, que decían a uno que venía a la iglesia, un pobre que venía a la iglesia y se sentaba, por ejemplo, ahí, no tenía ropa, no tenía nada. Y entonces algunos hermanos de allá de la iglesia de Jerusalén, dice Santiago, le decían, oh, que Dios te dé comida, bebida, que te dé ropa. Estoy orando por ti, hermano, estoy orando por vos, para que Dios te dé todo. Chao, hermano, que pases bien, oro por vos. Pero no mueve ni un centavo para ayudar a esa persona. Eso no es ser activo. Los apóstoles no solamente dijeron que iban a ayudar al apóstol, sino mostraron señal de compañerismo. Los apóstoles actuaron y Pablo está demostrando esto aquí. Entonces, si Dios eligió a Pablo, entonces nadie iba a ir contra él. Y bueno, estuvimos hablando que esta era una elección de Dios, una elección divina, de gracia, que Dios le confió de gracia el Evangelio para tener una misión, para predicar a los gentiles, hermano. Y Pablo tenía bien claro cuál era esta gracia y él lo anhelaba demasiado, hermanos, lo anhelaba demasiado. Vean Efesios 3, 6 al 7, yo les leo cómo Pablo anhelaba esta gracia de Dios. Yo les leo, dice Efesios 3, 6 al 7, dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro, del Evangelio, ¿no? Yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Pablo tenía en alta estima este regalo, esta elección divina para que él realice esta misión incomún en esa época. Era de predicar él, de ser un apóstol él a las naciones, a los gentiles. Y él lo valoraba porque era la gracia de Dios, era que según la operación de su poder Dios le estaba dando este regalo.
Él lo valoraba. Así también tú, hermanos, el don que tienes para la iglesia es el poder de Dios que obra en ti para actuar. Es un regalo de Dios que obra en ti para actuar. Tienes que valorar como Pablo esto. ¿Y cómo lo harás? ¿Cómo actuarás así? ¿Valorarás la gracia? Disfrutando el Evangelio, disfrutando lo que Él hizo para que vos vivas la nueva vida en Cristo. Hermano. Y tienes que valorar, apreciar esta gracia. Así vas a demostrar que actúas bien. Y esto es porque tú estás disfrutando del Evangelio, estás aprovechando lo que es Cristo para vos, creyendo por fe lo que Él hizo por vos en la cruz. Y eso te va a hacer actuar bien, valorar el regalo que Dios te dio, el don que Dios te dio. Y nosotros tenemos que valorar eso. Calvino muestra esto, que nosotros tenemos que valorar el regalo, el don de Dios para nosotros. Miren lo que dijo Calvino. Somos deudores de la gracia divina, no solo por el hecho de haber sido elegidos y adoptados para la vida eterna, más también porque Dios se condesciende, es decir, se baja, se humilla para nosotros, a favor de nosotros, en usar nuestros servicios cuando de otra manera habría sido completamente inútiles. Es decir, Dios quiere que nosotros obremos para su reino glorioso, de gracia. Si Dios de gracia no nos da las fuerzas para hacer eso, nosotros nunca íbamos a poder hacer nada. Pero Dios de gracia nos dio el don para realizar las cosas. Si no, seríamos inútiles, dijo Calvino aquí. Y dice, además también Dios nos especifica una vocación legítima en la cual podemos ejercitarnos y por ello somos también deudores de la gracia de Él. Aún nuestras obras, nuestros dones que estamos haciendo ahora aquí en la iglesia es solamente por causa de la gracia de Dios y por lo tanto somos deudores de la gracia. Es decir, estamos agradecidos y tenemos que decir a Él sea gloria y no a mí, porque yo tengo un don ejerciendo legítimamente este don en la iglesia. Eso fue un regalo también, está diciendo aquí Calvino. Y dice, ¿qué Pablo poseía antes de nacer que le hiciese merecedor de una honra tan elevada? Pablo no poseía nada antes de nacer. Fue de gracia que recibió ese regalo para actuar bien a favor de la iglesia. De la misma manera nosotros debemos creer que es enteramente por el don divino y no por el fruto de nuestros propios esfuerzos que fuimos sido llamados para gobernar su iglesia. Es todo de gracia, no es por nuestros propios esfuerzos, está diciendo aquí el autor, que fuimos sido llamados nosotros para actuar en la iglesia conforme al don que tengamos. Fue todo de gracia. Y eso es lo que nos debe dar a nosotros aliento y fuerza. Y decir, gracias a Dios, porque no está en mí. No es por mis propios esfuerzos que puedo hacer algo para ti aquí en la iglesia. Es todo por gracia que puedo hacer. Y los apóstoles notaron esto, que Dios le había dado esa gracia. Y esto le hacía hacer las cosas bien. Al disfrutar el Evangelio le hacía hacer las cosas bien. Y Pablo tenía esta noción de la gracia, como dijo Calvino. Vean Efesios 3:8, dice, a mí que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Justamente Darío estaba hablando antes que Pablo decía, yo no me merezco ser apóstol, soy menos que nada. Y él dijo varias veces esto. Y aquí hay otro versículo que dice que no soy nada. Yo no soy alguien para hacer las cosas de Dios. De gracia Dios me dio esta riqueza de anunciar el evangelio, este don. Yo fui elegido para hacer este don. Eso decía el apóstol Pablo, para que Dios se lleve la gloria y no él. Y si él se gloriaba, si Pablo se gloriaba en la cruz de Cristo, como dijo en Gálatas 6, va a decir en este libro. Yo me glorío, sí, pero en la cruz de Cristo. Glorío por la obra del Evangelio que me hace hacer las cosas, pero no me glorío en mí mismo, sino en la cruz de Cristo. Y esto es lo que tú, hermano,
debes también entender y actuar, por lo tanto, así. Debes gloriarte en la cruz de Cristo, hermano. Hoy hay que disfrutar entonces el Evangelio para que Dios también te dé el querer apreciar la gracia de Dios para realizar la obra que tienes que hacer aquí, en el presente, en este reino. Por algo Dios te dejó aquí con vida, por algo estás respirando aquí. No es para que no hagas nada para la obra de Dios si sos creyente. No, es para que actúes conforme al propósito que Dios te dio. Y te digo algo. El propósito que Dios te dio para vos es un propósito que Dios sabe que lo vas a poder hacer. Es más, vos sos el mejor que podés hacer eso. Sos el Messi de ese propósito que Dios te entregó para vos. Pues Dios tiene propósitos distintos para cada ser humano en esta tierra. Dios tiene un propósito para vos, que sos hijo de Dios. Tiene un propósito que solo vos lo podés hacer. Vos sos el mejor para hacerlo, pues es de gracia que te dio eso, para que tú realices ese propósito, hermano. Y por lo tanto, tenemos que dar la gloria a Dios por eso. Y aquí se nota que los apóstoles valoraban esta gracia que Dios le dio a Pablo de predicar a los gentiles. Y Pablo mismo también valoraba según lo que vimos, hermanos. Y esto también tenemos que valorar cada uno de nosotros. Tenemos que valorar el privilegio que es que el Dios del universo nos diga: yo te elijo a vos y a vos para predicar estas riquezas del Evangelio a las personas, para que ellos también puedan disfrutar estas riquezas, las cuales no van a encontrar en otra cosa, sino en Cristo, que es el que les da la fuerza, es el Dios del universo, es el ser más importante del universo, que encima les da la gracia de vivir una vida en abundancia. Ese ser más importante del universo te está eligiendo a ti para predicar este evangelio de gracia también a las naciones. Si vos disfrutás el evangelio, vas a disfrutar esta verdad, esta gracia que Dios te da a vos también, de predicar a las demás personas que tú tengas, que Dios te dé para que vos prediques. Pero, hermanos, vos tenés que disfrutar el evangelio como Pablo lo hacía, para poder notar que el predicar el evangelio a los demás es algo glorioso. Primero tienes que saber qué es eso glorioso. Es el evangelio mismo. Hay diferentes tipos de predicadores que yo pude notar a lo largo de mi vida, y bueno, que se ven en las televisiones. Hay diferentes tipos. Hay predicadores que predican, vos ves, por obligación. No notan la riqueza que es el evangelio. Ellos van y dicen: sí, yo tengo que predicar, sí o sí tengo que predicar 2 al día o 3 al día, y predican por obligación. Vos notás, no hay vida en ellos. Ellos solo lo hacen por obligación. Pero hay otros que sí predican porque disciernen esa riqueza del evangelio. Es lo mejor que hay en el universo. Y eso distingue la calidad entre la mediocridad que hay en el universo. La calidad de que uno predica consciente del evangelio, lo que es lo glorioso, entre la mediocridad de algunos que predican por obligación, que no disciernen el evangelio, las riquezas de que es el evangelio. Hermanos, encima Dios no solamente nos da la posibilidad de predicar el evangelio para que los demás se conviertan, sino también nos da la posibilidad para edificar a otros hermanos por medio del evangelio. Esto es una gran riqueza también, y es algo que Dios también nos da a nosotros de gracia, el ser edificados también. Ahora que estamos en el nuevo pacto, Dios también te dice: vos vas a poder hacer las cosas bien si vos entendés que yo de gracia te doy la posibilidad de hacer todo. Y Dios demuestra su gracia al enseñarnos cómo vivir la vida cristiana y al enseñarnos a hacer todas las cosas bien.
hermanos. Bueno, para ir terminando, quiero hacer una pregunta para que entiendan mejor por qué los de Galacia no estaban viviendo de esa forma, haciendo las cosas bien. ¿Por qué los hermanos de Galacia no estaban viviendo bien? Bueno, ellos estaban dando prioridad a la metodología, estaban dando prioridad a la forma, a los méritos de los apóstoles, estaban dando prioridad a la buena reputación de los apóstoles, estaban dando prioridad a lo externo, a las obras resultantes de los apóstoles, que eran buenas, pero daban prioridad a ese, por ejemplo, al acto de predicar daban prioridad los de Galacia, pero no daban prioridad al evangelio, que es lo que causa hacer las cosas bien. Eso era lo que estaba mal en los hermanos de Galacia. No estaban dando la prioridad al evangelio de Cristo, sino estaban dando la prioridad a lo externo, a las obras, a la metodología, al observar los méritos de los apóstoles, por ejemplo, que estuvieron con Jesús y que aprendieron de él, cosa que está bien, pero a Pablo le menospreciaban. ¿Y por qué entonces era esto lo que estaba pasando a los hermanos de Galacia? Era porque ellos no estaban conscientes de las inescrutables riquezas del evangelio. No tenían claro la verdad de este nuevo pacto. No tenían claro que ahora en el nuevo pacto ellos pueden vivir y obrar bien de gracia, y el Espíritu les va a hacer obrar bien todo para que lo puedan hacer todo bien y puedan cumplir la ley. Es por fe en el evangelio que el Espíritu iba a obrar en ellos maravillas, como Pablo les iba a decir acá. Y los de Galacia querían también ir al Antiguo Testamento y querían hacer cosas como vamos a ver aquí, querían circuncidarse. Pero Pablo dice que a mí me fue encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, a los que no son circuncidados, es decir, a los que no sacaron el prepucio, que eran los judíos que hacían eso como señal de ser pertenecientes al pueblo de Israel. Antes los judíos se tenían que circuncidar. Pero ahora Pablo dice, y por medio de Dios, en este nuevo pacto no es necesario eso, y los de Galacia se habrán sorprendido. Pero como los de Galacia estaban dando prioridad a los métodos, estaban dando prioridad a las cosas del Viejo Testamento, ¿qué pasaba entonces? No podían vivir de acuerdo a la novedad de vida, de acuerdo a lo que Dios nos dice a nosotros hoy. Basta con solo ver que si los de Galacia querían vivir según las cosas del Antiguo Testamento, basta con solo ver cómo vivía un creyente en el Antiguo Testamento. Vos ves, David, papá, ¿cuántas esposas tenía David? Cantidades. Y su hijo, más, Salomón, tenía no sé cuántas. Ahora, si un cristiano es así, vos vas a decir, pero qué anormal. Un cristiano tiene mucho más poder para vivir la vida cristiana aquí en el presente, de tal manera que le es recontra fácil, más que fácil, de gracia, poder vivir sin caer en esos pecados, vivir sin estar en un lapso grande de tiempo. Nosotros podemos andar en victoria. El más débil en el reino de Dios ahora, en este Nuevo Testamento, es más fuerte que David. Mateo 11 dice eso. Jesús le estaba diciendo a algunos. Hermano, entonces, nosotros tenemos que hacer todo lo contrario que estaban haciendo los hermanos de Galacia. Como Pablo le dice así, antes por lo contrario de lo que ustedes están pensando, pasó. Nosotros tenemos que pensar lo que es el Evangelio y disfrutar lo que es el Evangelio para entrar en este océano de vida y hacer las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Bueno, ahora sí, voy a ir terminando. Ahora bien, una aplicación quiero darles. Ahora bien, uno capaz que me dirá, no sé, de acá o otras personas me dirán, sí, estás hablando cosas de, no sé, cuento de hadas. Para mí que tu prédica es como Disney. Me estás contando todo como que es tan fácil que para qué luchar en la vida cristiana. Es cosa de, lo que me estás contando es fantasía. Hay muchos pastores que cayeron, hay muchos, no sé, tal vez alguno me diga. Pero no, hermano,
Si vos pensás así, estás pensando como los de Galacia, y ahí sí es que vos te desligás de Cristo. Pues, ¿qué pasaje les leí antes? Que aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, a Él sea gloria. Es mucho más mejor de lo que piensas que es la vida cristiana, es mucho más mejor que Disney, es mucho más mejor que la fantasía mejor contada. Tú tienes poder por causa de Cristo, del poder del Evangelio en tu vida. Ya sea en las buenas o en las pruebas o en las malas, vos vas a siempre estar rico en Cristo y vas a ser vencedor en todo, hermano. Entonces, por ejemplo, cuando estás afligido por algo, pues eso no te miento. Van a haber pruebas que te van a sacudir, zarandear, te van a afligir. Ahí tenés que disfrutar el Evangelio, constante en el Evangelio. O cuando estás contento también por algo, debes saber que el disfrute del Evangelio es lo más glorioso. Es más glorioso que eso que te hizo estar contento. No sé, tal vez pudiste comer una comida que te gustó, o no sé, tal vez te levantaste con mayor serotonina o otra cosa que te hace feliz. Pero eso lo más que te debe causar disfrute es el Evangelio. Es lo más glorioso. O no sé, te agarraste un virus o algo. Igual, gloríate en la realidad que Dios te ve completamente justo por la cruz de Cristo. Dios te ve perfecto y Dios te da la gracia para hacer todas las cosas. Y te va a dar las cosas mucho más abundantemente de lo que pedís o entendés para vivir de una forma victoriosa espiritualmente. O si cobraste tu sueldo y estás contento, igual gloríate en la realidad, gloríate, sí, que ni el dinero que obtuviste te va a separar del amor de Dios, que es de Cristo, que te tiene para vos. Entonces, quiero que disfrutes del Evangelio en cualquier circunstancia. Vamos a tener una palabra de oración. Padre Celestial, gracias por este día. Te pedimos que tú, Señor, fortalezcas el hombre interior de cada creyente que está aquí, como Pablo oraba por los de Efesios. Fortalezca el hombre interior de cada uno, por tu espíritu, por la fe en que Cristo habita en nuestros corazones, para que seamos llenos de la plenitud de Dios, pues estamos completos en Él, estamos escondidos con Él. Y esta es la realidad. Esto es mejor que Disney, es mejor que un cuento de hadas, mejor contada en la historia de la humanidad. Pues Dios creó la historia y Dios es el que hace mejor las historias, que son reales. Gracias por todo, Señor. Que tengamos un buen día, Señor. A todos los hermanos de todas las iglesias que son fieles y a cada hermano que está en la esfera de este planeta. Gracias por todo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.